Bueno chicos, vamos a iniciar un tema, el cual es continuación prácticamente, ¿verdad? De todo lo que hemos venido hablando, todo es una cadena prácticamente. Y ahora nos toca desarrollar el tema interacciones proteicas moduladas por energía química y nos vamos a centrar en dos proteínas específicas que son la actina y la miosina y como motores moleculares. Solo vamos a mencionar algunos. Acá, por ejemplo, tenemos la bibliografía. Siempre vamos a utilizar Leninger, pero ahora siempre es en el capítulo 5. Lo que va a cambiar es la sección. La sección es 5.3. Bueno, quizás como una pequeña introducción al tema, todos tenemos que entender de que existen movimientos tanto extracelulares de la célula en sí como intracelulares. Todos sabemos de que existen diferentes sustancias moviéndose a través de la célula, pero nunca nos hemos puesto, nunca por lo general no se pone a pensar la persona qué es lo que la mueve. O sea, no se mueve así, por arte de magia. Por lo general son proteínas motoras. Estas proteínas motoras tienen la peculiaridad, si se dan cuenta, como se están moviendo, el movimiento requiere energía. Y esa energía es transmitida a través del cambio energético que se da a través de la moneda biológica de energía que es el ATP, ¿verdad? Ahora, todos sabemos de que existen diferentes organelos, que estos organelos no están estáticos, se mueven. ¿Cómo se mueven? A través de estas proteínas. Una de ellas es la quinesina, otras son las dineínas también. Son proteínas que son proteínas móviles que se andan moviendo a través de una red que son la red de microtúbulos que se encuentran formando parte de la célula. Por lo general, por didáctica, se quita de las imágenes esta red de microtúbulos para visualizar mejor todo lo que es la célula. Pero realmente la célula es una estructura muy compleja y quiero que ya comiencen a visualizar esto. Ahora, fijémonos acá. Veamos es como que son pasitos los que da esta proteína y cada paso que da, y acá qué es lo que está pasando en cada paso. Cuando cae y establece su unión con el citoesqueleto, se dan una serie de interacciones débiles, específicamente puentes de hidrógeno, ¿verdad? Se puede dar enlaces hidrofóbicos, iónicos, pero lo hacen con una interacción bastante fuerte y a la vez temporal, o sea, va a ser momentánea. Mientras se incorpora obviamente esa proteína con esta parte del citoesqueleto interaccionando con esas enlaces débiles y luego se rompen para poder volver a establecer una nueva interacción ya generando un movimiento de esa proteína. Entre las proteínas ustedes vieron una serie de proteínas que de hecho solo lo visualizaban ustedes en genética de biología, lograron observar a la polimerasa, lograron a la helicasa, etcétera, etcétera, que tenían movimientos. Estos también se dan por este tipo de movimientos. No es así por así, también es de visualizar cómo es que se lleva a cabo y muchas veces no se menciona por cuestiones didácticas, pero realmente es más complejo de lo que nosotros creemos. Ahora, las que nosotros vamos a estudiar en esta clase principalmente son las proteínas que se encuentran en el músculo tanto esquelético. Ustedes van a ver que después se va a dividir el músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Y ustedes van a observar de que todos presentan cadenas de miosina y actina. Esas son las dos proteínas que son proteínas móviles necesarias para la contracción muscular. Eso lo tienen que tener muy claro.
y vamos a comenzar a hablar un poco de cada una de ellas. Y lo que mayormente se logra estudiar es el músculo esquelético y cómo es que se da esa interacción entre las proteínas de la miosina y las proteínas de la actina. Bueno, quizás solamente para ponerlos en contexto, porque vamos a hablar de las dos proteínas principales que forman parte del músculo. Fíjense bien, de las dos proteínas que prácticamente solo esas dos proteínas forman el 80% de todo lo que es el músculo. Ahora, este video solo es para ponerlos así en contexto. Por ejemplo, tenemos el sistema muscular, de músculo esquelético en este caso, porque es voluntario. Si podemos observar los músculos, los diferentes músculos que se encuentran acá están conformados por proteínas y entre las mayores están la actina y la miosina. Si nos vamos a nivel molecular, justamente a nivel celular y molecular, podemos ver acá las proteínas, miren, de miosina y las de actina. Al hacer un acercamiento todavía más grande, se logra observar, estos son calcios que quitan la tropomiosina, eso después lo van a observar. Lo que quiero es que vean que miren, llega el ATP y se hidroliza el ATP, y al hidrolizarse ese ATP se genera un movimiento. Son proteínas motoras, este es de la miosina y esta es la actina. Y al hidrolizarse esa molécula se da un movimiento, por lo que les mencionaba anteriormente que necesita ATP. Luego la otra cabeza de miosina, perdón, de actina, de miosina, perdón, justamente se vuelve a colocar, interacciona con la actina y vuelve a generar otro movimiento, y así sucesivamente. Son cíclicos estos movimientos que se da para generar contracción muscular. Fíjense bien, para generar contracción muscular se da esto. Bueno, ya hablando un poco con respecto a las proteínas como tal separadas, podemos hablar directamente de la miosina. Si nos damos cuenta, acá hemos colocado a la miosina, que es una de las proteínas más abundantes en este músculo, ¿verdad? En el músculo. Y podemos observar la estructura. Si podemos ver, presenta aproximadamente 6 unidades de cadenas pesadas, ¿verdad? Perdón, 6 unidades, 2 de cadenas pesadas y 4 de cadenas ligeras. Observen esto acá. Tenemos prácticamente, miren, aquí tenemos el amino terminal de toda la proteína y acá tenemos el carboxilo terminal. Ahora, también esta se divide, miren, aquí tiene una cola y aquí tiene una cabeza de actina, así se le denomina, cola y cabeza de actina. Y también tiene, es una hélice alfa, observen, es una hélice alfa, lo que habíamos visto, las conformaciones de cadenas secundarias, una hélice alfa, dos hélices alfa super enrolladas. Miren, acá tenemos cadenas ligeras, las cadenas ligeras que presentan actividad enzimática, y todo esto es la miosina. Acá, si pueden observar, si tenemos a esta miosina, la tratamos con la enzima tripsina, va a generar una lisis, una proteólisis, generando la meromiosina ligera y la meromiosina pesada. Estas dos se dividen a su vez, pero a través de otra enzima como es la papaína, se divide la meromiosina pesada, en dos, que uno le podemos decir justamente la cabeza de miosina propiamente dicha, y esta es un segmento todavía de una proteína fibrosa. Miren acá un dato interesante, todo esto es una conformación de tipo proteína fibrosa, y acá lleva la configuración como globular, tipo una proteína globular como tal. Y de hecho tiene lógica que hasta este segmento tiene la actividad enzimática como tal. Fíjense cómo está conformado una molécula de una proteína
que es la miosina, cómo está conformada en todas sus partes. Y acá es donde se genera el movimiento. Todo esto genera movimiento porque acá se da la hidrólisis de ese ATP. Y esto, miren, es la conformación, disculpen ahí el pixelaje, pero solamente para que vean los diferentes plegamientos, ¿verdad? Que tiene una proteína S1, o sea, una cabeza de miosina es esta, pero tiene esta conformación ya en conformaciones de cintas para ver la proteína como tal. Ahora, solo observen esto, todo esto está conformacionado de aminoácidos. Eso quiero que lo tengan bien claro para cuando veamos junto con la actina cómo generan ese movimiento, este tipo de proteínas. Bueno, acá si vemos, todas estas son proteínas de miosina apiladas unas sobre otras formando una estructura que le vamos a denominar filamento grueso. Más adelante ustedes lo van a estudiar más a detalle el mecanismo de contracción, pero en fisiología más que todo van a estudiar esto, farmacología, por qué existen diferentes enfermedades, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca ver la parte bioquímica, la parte molecular y quizás más importante. Fíjense bien, muchos agregados de esta molécula, de la miosina, muchos agregados forman justamente esto, el filamento grueso. Ese filamento grueso, si observan ustedes, es prácticamente el núcleo de una unidad contráctil que es al final una sarcómera, ya la vamos a ver un poquito más a detalle, que es la unidad estructural y funcional en la contracción muscular. Ahora, miren cómo se agregan todas las partes fibrosas de la miosina, se agregan unas sobre otras, y miren la parte globular, que es la cabeza de miosina, fuera, como saliendo, que son las partes que van a tener justamente el movimiento. Acuérdense que estas son proteínas móviles para generar las contracciones. De hecho, la contracción se da justamente en esta cabeza de miosina, que también tiene actividad enzimática de ATPasa, ¿verdad? Hidroliza el ATP y al hidrolizarlo genera ese movimiento. Bueno, miren, ahora vaya, ya estudiamos la proteína de la miosina. Ahora vamos a estudiar la proteína de la actina, la otra más abundante de las proteínas que forman parte del músculo. Fíjense acá, por ejemplo, observen que aquí tenemos la proteína de la actina. Y esa proteína de actina, observen, es una proteína globular. La forma aquí es una forma representada de tal forma que no está en cintas, sino que solo la hacen de una forma circular para mencionar de que es una proteína globular. Ahora, cada una de estas proteínas de actina por individual se les denomina actina G, ¿verdad? Actina globular. Y todo el filamento, la unión de varios generando un filamento, se le denomina actina F. A varias redes de esto entrecruzados se les denomina filamentos delgados. Acuérdense, en la anterior, varias moléculas de miosina unidas formaban los filamentos gruesos. Ahora aquí varias moléculas de actina unidas pueden formar los filamentos delgados, y ahí ya tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados. Estos interaccionan unos con otros, tanto los gruesos como los delgados, para generar contracción muscular, según como vimos al inicio en el video. Ustedes lo pueden visualizar bastante bien en el video. Si gustan, lo pueden regresar para poder visualizar bien el fenómeno de contracción muscular.
Y acá quizás solamente para que visualicen en esta lámina la unión de una molécula de actina con miosina, lo podemos visualizar desde un punto de vista más estructural. Recuerden que acá, miren, acá tenemos la cabeza de la miosina que interacciona con la actina para finalmente una molécula de ATP llegar acá. Aquí tiene actividad ATPasa, la hidroliza ADP y fósforo, y esto genera una contracción, un movimiento. Ahora, acá, acuérdense que todo esto son proteínas, son aminoácidos, y los aminoácidos tienen determinadas características y van a establecer puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas momentáneas para anclarse momentáneamente para mover y generar la contracción muscular. Esto es solamente unión de actina y miosina. Recuerden bien esta parte. Y acá vamos a estudiar la organización del tejido muscular esquelético. El libro habla más que mayormente de tejido muscular esquelético. Cuando ustedes escuchen hablar de músculo esquelético, son todos aquellos músculos que se mueven a voluntad. Hay una gran cantidad de músculos que se mueven no voluntariamente y de acuerdo a su estructura, podemos denominarlos ya sea cardíaco o lisos. Pero acá estamos en un músculo esquelético. Miren, acá tenemos un músculo. El músculo esquelético como tal, completo, si logramos sacar un fascículo de ahí, eso se le llama fascículo. Justamente esos fascículos están conformados por varias fibras musculares. Y esas fibras musculares, a su vez, miren, están inervadas, ¿verdad? Tienen capilares que los nutren, tienen neuronas motoras, miren, por eso son neuronas motoras, viene de neuronas que son voluntarias. Más adelante ustedes las van a estudiar, pero lo que quiero es que vean, que vayan viendo cómo es de que va la organización de un músculo entero. Existen fascículos, de los fascículos, varios fascículos unidos un fascículo entero varios fascículos forman un músculo y varias fibras musculares forman un fascículo. Y ahora miren, esos fascículos están conformados por miofibrillas. Ya nos vamos viéndolo un poquito más a detalle, las miofibrillas, y acá hay retículos sarcoplásmicos que son retículos sarcoplásmicos ricos en calcio, porque este músculo esquelético, casi todo el músculo, todos los músculos necesitan calcio para generar contracción. Entonces este retículo sarcoplásmico es un contenedor de calcio que provee al músculo de calcio para poder generar una buena contracción. Y ahora acá miren, ya empezamos a ver sarcómeras. Esto se le denomina sarcómera, más adelante lo vamos a ver. Y acá justamente están los filamentos gruesos y delgados conformados por actina y miosina y otras proteínas. No son las únicas, son las que en mayor proporción se encuentran en el músculo, pero no son las únicas. Existen otras proteínas, como les mencionaba, unas de regulación que están en la actina, que son la troponina y la tropomiosina. Miren, justamente aquí está los filamentos delgados y estos son los filamentos gruesos. Miren, y ahí están las cabezas de miosina listos para interaccionar con las actinas y finalmente generar contracciones musculares. Y acá, miren, en esta lámina podemos observar a una sarcómera. Esto es un sarcómero o sarcómera, según, si se fijan, justamente esta parte, la miofibrilla está formada por unidades estructurales anatómicas del músculo estriado o músculo esquelético, y se encuentran, si los vemos con un microscopio, vamos a observar diferencias y vamos a encontrar delimitaciones y formando una sarcómera. Miren acá, justamente de acá tenemos diferentes líneas. Observen acá, una línea media que divide al centro, al sarcómero,
Aquí tenemos los filamentos gruesos con las cabezas de actina. Miren, aquí está con las cabezas de miosina, perdón. Aquí están las actinas. Y junto con ello una serie de proteínas que más adelante vamos a observar. Pero aquí están los filamentos gruesos y filamentos delgados. La titina, que es es una proteína que también se encuentra acá, donde descansa, de hecho es una de las proteínas más grandes, si no es la más grande. Titina viene de titán porque es una proteína muy grande. Ahora, fíjense bien, tenemos unos discos Z que son líneas que forman unos discos Z. Tenemos una línea M como la que menciona acá. Tenemos discos Z, tenemos bandas I, bandas también A, ¿verdad? Las bandas I, pero principalmente, ya lo vamos a ver más adelante, presentan a los filamentos delgados, y las bandas A presentan a los filamentos gruesos. Miren, una banda I, que es esto, una banda A y otra banda I, me generan a la mitad de la banda I, a la mitad de la otra banda I, y en medio está la banda A, forma una sarcómera. Ya la vamos a ver más a detalle, pero esto es lo que quiero que ya vayan observando, cómo es que se está conformando todo esto. Y siempre le vivo repitiendo de que todas estas estructuras son proteínas. Ya vayan entendiendo que las proteínas son de gran importancia bioquímica en todo lo que conforma los seres vivos. Y acá podemos observar nuevamente a esta sarcómera. Observen. Y aquí están diferentes zonas. Miren, ya aquí es una vista completamente a través de una microscopía. Podemos ver, miren, un disco Z, lo que teníamos acá, un disco Z. Luego una línea M, observen, y un disco Z. Lo que observamos acá, disco Z, la línea M, y observen cómo se observan acá todos los filamentos gruesos, por eso se observan hasta más oscuros, y los filamentos delgados. El disco A, aquí está la banda I y la banda A. La banda I es todo esto y la banda A es todo esto, ¿verdad? Y desde acá hasta acá, miren, forman la sarcómera. Y aquí está una zona H. Creo que aquí también estaba. No está. Bueno, sí, aquí está. La zona H es justamente la zona donde va a existir contracción muscular. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense, aquí está ya la descripción de cada una de las zonas y todo. Pero lo que quiero que ustedes vayan entendiendo es de que todo esto tiene diferentes configuraciones funcionales, y por lo tanto es importante que nosotros vayamos viendo cómo funcionan normalmente desde el punto de vista bioquímico, para que entendamos luego más adelante la parte farmacológica. Bueno, y acá lo mismo, miren, que anteriormente estábamos viendo, solo que aquí tenemos diferentes proteínas que van a formar parte de esta sarcómero o sarcómera. Y tenemos, como les mencionaba, la titina. También tenemos la nebulina, que ayuda a alinear las moléculas de actina. Fíjense bien. También tenemos la alfa-actinina y la miomesina, la distrofina, la nebulina. Todas estas proteínas, miren, proteínas reguladoras muy importantes, ya las vamos a ver, para la contracción muscular. Todas son proteínas, son la tropomiosina y la troponina, son proteínas reguladoras. Ayudan, dice, a regular el inicio y finalización del proceso de contracción. Las contráctiles, las que mayor concentración se encuentra, ¿verdad? Que son la miosina y la actina, tienen movimiento como tal, y finalmente las estructurales, ¿verdad? Que existen más, ustedes van a poder observar en el libro más, pero estas son quizás las más importantes. La titina o tubulina, la nebulina, la distrofina, igual presentan mucha importancia, la alfa-actinina y la miomesina. Fíjense bien, o sea, son varias proteínas que conforman
y van a generar una función en la sarcómera. Entonces, no solamente las más abundantes y las más importantes son miosina, actina, pero también son de gran importancia la tropomiosina, la troponina, y ya vamos a ver cada una de ellas. Bueno, en este punto, en esta lámina, vamos a estudiar el ciclo de entrecruzamiento. No se encuentra así en el libro, pero prácticamente es lo mismo. Fíjense bien, todo parte de un estado acoplado, o sea que una cabeza de miosina se encuentra unido a una molécula de actina. Cuando llega una molécula de ATP, se une a esta cabeza de miosina, esa cabeza de miosina desciende, liberando al estado acoplado de miosina actina. Ahora, luego, esa cabeza de miosina tiene conformación globular y por lo tanto tiene actividad enzimática. Tiene una actividad enzimática de ATPasa específico por esta razón. Luego hidroliza, por esa actividad, hidroliza el ATP en fósforo y ADP. Y luego de hidrolizarlos, esa hidrólisis genera un desplazamiento de las cabezas de miosina hacia un punto más alejado del punto donde se liberó. Observen, hay un movimiento, fíjense bien, hay un movimiento de esta proteína, se mueve para poder generar la contracción. Por eso les mencionaba que todas estas proteínas que necesitan moverse, que son proteínas motoras, necesitan ATP para poder generar, y aquí lo estamos viendo. Luego miren, de que se mueve hacia un nuevo entrecruzamiento de actina-miosina, se libera el fósforo que ya fueron hidrolizados y se genera un estado de entrecruzamiento fuerte, y finalmente existe un cambio conformacional de la cabeza de miosina, generando una nueva contracción, un nuevo golpe de fuerza, y me genera este estado, ¿verdad? Un estado de golpe de fuerza. Luego el ADP que todavía estaba en la cabeza de miosina se libera y genera un estado acoplado y entra un nuevo ciclo hasta que se dé la contracción máxima. Ahora, este es el fenómeno por el cual cuando cualquier, por ejemplo, ser humano muere, un animal muere, al tiempo de estar muerto, se genera una rigidez cadavérica que les mencionan, porque ya no hay ATP que libere este estado. Miren, este estado acoplado de miosina actina. Ya no existe ese ATP y por lo tanto genera ese estado acoplado y por ende se da esa rigidez cadavérica en los animales. Bueno, acá solamente lo que les quería mencionar es de que aquí están las proteínas reguladoras de la contracción muscular, las cuales son muy importantes, son blancos terapéuticos, procesos de enfermedades se llevan a cabo por ellas. Y miren, aquí tenemos a la actina, los filamentos delgados, observemos acá. Aquí están cada uno de las formas globulares de las actinas. Y miren, justamente esta cadena es una proteína que va rodeando de forma en espiral a todas las actinas, que se le denomina tropomiosina. Estas tropomiosinas impiden que se haga la conexión entre la cabeza de actina y miosina. Y el que regula exactamente, esta es la que se ubica ahí para que no se unan, pero el complejo de troponina, que se divide en tres, troponina C, T e I, y esto aquí llega una molécula de calcio, y lo que hace esto es levantar, por así decirlo, mueve a la tropomiosina para que quede libre los sitios activos de la actina y poder establecer el puente, poder establecer la interacción cabeza de miosina actina para generar la contracción muscular. Muy bien, chicos, queda solo para
que les quede más claro nuevamente ver este video, ¿verdad? Aquí está el músculo esquelético, observen ese músculo esquelético, que es son músculos voluntarios, ¿verdad? Que se mueven a voluntad. Aquí está el músculo, están los fascículos, fibras musculares, fibrillas. Y finalmente tenemos a la sarcómera al verlo, ¿verdad? Miren, justamente aquí están los filamentos gruesos, filamentos delgados. Miren cómo se van dando las contracciones musculares, las cabezas de miocina. Acá está el acercamiento, unas moléculas, miren, las moléculas de calcio llegan del retículo sarcoplásmico, llegan, se ubican sobre la troponina C y liberan hacen que se mueva toda la tropomiosina. Luego quedan libres los espacios de actina y ya se puede, miren, llegó el ATP, se hidrolizó en ADP y fósforo, se libera el fósforo y se da la contracción muscular al salir también el ADP. Y es de esta forma como se vuelve a repetir el ciclo. Llega otra molécula de ATP, se libera porque se disocia en ADP y fósforo por la ATPasa y se van generando nuevamente estos ciclos para que se lleve a cabo la contracción muscular. Es muy parecido a lo que se lleva a cabo en el músculo cardíaco, solo que en el mecanismo va cambiando un poquito, pero prácticamente es lo mismo. Y ya solo para ir terminando, quizás de una forma así breve y concisa, cómo es el mecanismo en sí, un poquito nada más. Fíjense bien, aquí está la neurona motora. Se liberan este neurotransmisor que es la acetilcolina, abre canales de sodio, entra el sodio, existe una despolarización, más adelante ustedes van a ver que es una despolarización, pero en sí lo que pasa acá es de que esa despolarización activa a otra proteína, miren, que es un receptor de hidropiridina que está conectado directamente con el retículo sarcoplásmico que les mencionaba, que conserva calcio para la contracción muscular. Esta neurona es neurona motora, o sea, neurona que nosotros controlamos, o sea que es voluntario, esta contracción va a ser voluntaria. Entonces, o se le llama también axón terminal o neurona motora somática. Ese calcio que sale va a llegar justamente a establecerse donde les mencionaba, en las proteínas reguladoras que son la troponina, va a levantar a la tropomiosina y finalmente se va a llevar a cabo la contracción muscular. Aquí está, ¿verdad? Miren, aquí salió el calcio del retículo sarcoplásmico, llega a colocarse la troponina, específicamente la subunidad C de la troponina, y cambia la posición de la tropomiosina y finalmente se da la contracción muscular. Y nuevamente para salir también, para relajar el músculo también. Solo es algo así breve, pero de todo esto, chicos, que quiero que vayan entendiendo que todo esto lo genera las proteínas. Miren, aquí hay interacciones débiles que se están dando entre la tropomiosina y entre la miosina y la adenina. Se genera ese movimiento entre proteínas, ¿verdad? Se genera ese movimiento entre proteínas, generando una función fisiológica que en este caso es la contracción muscular. Vamos a llegar hasta acá. Espero tengan un buen día. Cualquier duda, consulta, a favor háganmela llegar y con mucho gusto estamos para poderles colaborar.